El día de hoy vamos a tener el tema de mejores prácticas, la creación de agentes virtuales y la relevancia del contexto. Esto, pues bueno, vamos a tener también a un super instructor que nos va a estar acompañando esta mañana. Él es Gaspar Aguilar Vega. Él, pues, es manager en Atlassian, ha implementado soluciones de automatización de procesos con más de 15 años de experiencia. Y Gaspar, pues, es muy entusiasta en el tema de inteligencia artificial. Él está actualmente en Vancouver, Canadá, y ayuda a socios de Atlassian a entregar proyectos de gestión de servicios, gestión de proyectos y también la colaboración empresarial. Así que, pues bueno, él es catedrático que tiene ya una maestría en negocios en la Universidad de Canadá y bueno, también es profesor en la materia de transformación digital y ha impartido por más de 7 años clases en departamentos de extensión universitaria del ITAM, así que bueno, el conocimiento que está por compartirnos es de muchísimo valor. Hagamos que esto sea interactivo, participen en el chat si tienen alguna duda. Al finalizar lo vamos a resolver, lo vamos a platicar en conjunto con Gaspar, así que pues aprovechen esta charla, se quedan en excelentes manos. Y bueno, al finalizar, nada más importante, les vamos a compartir una encuesta de satisfacción que va a estar apareciendo en sus pantallas. Para nosotros es muy importante esos comentarios. Por favor, ayuden respondiendo esta pantalla emergente. Y bueno, sin más por el momento, vamos a dar inicio. Y bueno, los dejo en excelentes manos. Adelante, Gaspar, muy buenos días. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Voy a empezar a compartir mi pantalla, si me das oportunidad, por favor. Gracias. ¿Me confirman que pueden ver mi pantalla? Y la vemos. Súper, muchas gracias. Listo. Pues vamos a empezar. Como bien comenta Eduardo, la charla del día de hoy es respecto a mejores prácticas para generar agentes virtuales y la relevancia del contexto. Entonces vamos a estar tocando estos temas. Primero les voy a hablar un poquito de las herramientas de inteligencia artificial que típicamente tienen ya las plataformas SaaS. Hay un montón de plataformas SaaS y ya todas las herramientas tienen inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aún así quiero que clasifiquemos este diferente tipo de funcionalidades de inteligencia artificial que tienen estas plataformas y detectemos dentro de ese set de herramientas dónde están los agentes virtuales. Entonces hablaremos un poquito de agentes virtuales y ahí nos meteremos al tema de mejores prácticas. ¿Cuáles son las mejores prácticas para configurar y generar un agente virtual? Y luego vamos a hablar un poquito del contexto, o tal vez un mucho del contexto, tal vez como la mitad de la sesión se lo vamos a dedicar al contexto. Vamos a hablar por qué el contexto es importante en este tema de agentes virtuales y cómo generar un agente virtual con el contexto adecuado nos puede ayudar a ser más eficientes, a ahorrar dinero. Ahora, este término que todo el mundo está hablando de él, el tema de tokens, ¿no? Cómo tener el contexto adecuado nos puede ayudar con el tema de tokens y cómo podemos hacer uso del contexto. Vamos a hablar de un concepto aquí que son los MCP servers y les voy a mostrar rápidamente algunos ejemplos de agentes, ¿vale? Y como bien comenta Eduardo, al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, les sugiero que si tienen cualquier duda en el transcurso de la sesión, nos la hagan saber en el chat. Vamos a estar aquí al pendiente del chat y cualquier duda, pues será un gusto responderla durante la sesión. No es necesario que nos esperemos al final. Este, Podemos ir haciendo esto un poquito más interactivo. Ahora, como bien comentó Eduardo, yo trabajo para Atlassian, entonces les voy a estar hablando en partes de la presentación en términos genéricos de inteligencia artificial en general y bueno, de vez en cuando también hablaré de cómo en Atlassian abordamos esos temas de inteligencia artificial, porque bueno, es la empresa a la que represento y tengo los ejemplos muy claros y muy tangibles con la tecnología de Atlassian, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacer esta sesión un poquito híbrida. No quiero hacerla tan enfocada a producto, sino realmente quiero que se lleven conceptos que les pueden funcionar independientemente de la herramienta que usen, pero bueno, evidentemente, pues les voy a mostrar cómo en Atlassian resolvemos estos temas, ¿vale? Y bueno, como para arrancar la sesión, me gustaría entender un poquito qué tanto nos conocen. Me gusta normalmente iniciar con este poll porque
hay diferentes niveles de conocimiento sobre lo que es Atlassian en México, en Latinoamérica. Y siempre me gusta empezar con esta pregunta. Si me pueden ayudar, tomen su móvil, escaneen este código QR y les va a salir una preguntita así muy simple, ¿no? ¿Conocen Atlassian? ¿Cómo lo describirían en una sola palabra? Entonces, los que no conocen nada, bueno, a lo mejor pongan nada, no tengo ni idea o lo que sea, o si saben algo de Atlassian, qué es lo que saben y cuál es esa primera palabra que les viene a la mente cuando escuchan hablar de Atlassian. Ok, saben que tenemos herramientas, por ahí alguien conocerá a Jira, muy bien. A ver, ayúdame por favor. Ok, más Jiras, herramientas de tecnología, administración, ok. Scrum, muy bien, interesante, no lo conocen, ok. Jira Service, software iniciando, ok. Muy bien. Em, Muchas gracias. A ver, entonces, lo que puedo ver aquí es que la mayoría de las personas han al menos escuchado hablar de Atlassian. Por ahí alguna persona no la conoce. Les cuento muy rápido. Atlassian es una empresa australiana, ¿ok? Una empresa australiana fundada en el 2002 y empezó como una empresa que proporcionaba una solución para hacer tracking de problemas de desarrollo de software. Y esa plataforma para hacer tracking de programas de desarrollo de software es precisamente Jira. Entonces, la mayoría de la gente nos conoce por Jira. Si han escuchado hablar de Jira, bueno, han escuchado hablar de Atlassian. Si son seguidores de la Fórmula Uno, bueno, ahora por ahí habrán visto el logo de Atlassian muy frecuentemente. Ahora estamos patrocinando eh, al equipo de Williams. Entonces, por ahí el logo de Atlassian lo verán en la Fórmula Uno. Pero sí, efectivamente, nuestra herramienta más conocida en el mercado es Jira y tenemos otras herramientas como Confluence o Bitbucket, pero Jira es una herramienta que empezó para desarrollo de software y ahora se ha popularizado como una herramienta de gestión del trabajo. Entonces, la utilizamos para gestión de proyectos, por ejemplo, proyectos ágiles o proyectos tradicionales. Entonces, estos temas de Scrum, sí, es algo que hacemos en Jira. Hacemos gestión de software, pero yo diría que ahora el foco de Atlassian es hacer gestión del trabajo y del conocimiento empresarial. Y no me voy a meter mucho en más detalles, solo quería que empezáramos de la misma base todos. Entonces, bueno, Atlassian es una empresa australiana, tenemos soluciones de gestión del trabajo y del conocimiento y nuestra solución más popular en el mercado es precisamente Jira, ¿vale? Bien, ahora, Jira es una plataforma SaaS, ¿ok? Como hay muchas más en el mercado, ¿ok? ¿Se les ocurre alguna otra? ¿Conocen alguna plataforma SaaS? ¿Utilizan alguna plataforma SaaS en sus organizaciones? Por ahí me podrán decir Monday, a lo mejor ServiceNow. Hay muchas plataformas SaaS en el mercado, ¿no? Todas esas plataformas SaaS de unos años para acá tienen capacidades de inteligencia artificial, ¿cierto? Ya prácticamente el AI se ha vuelto un commodity. El mismo Office tiene inteligencia artificial, nuestro correo de Google personal tiene inteligencia artificial, nuestro iPhone tiene inteligencia artificial, o sea, todos los elementos de software tienen inteligencia artificial. Estos componentes de inteligencia artificial tienen diferentes niveles de autonomía, ¿vale? Y voy a mostrarles 4 niveles de autonomía, desde lo más básico hasta lo más avanzado. El nivel más básico de autonomía de una plataforma de IA son las búsquedas, ¿ok? Y esto ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no? Antes, cuando buscábamos en Google, tratábamos de buscar las dos, tres palabritas clave que realmente nos interesaba encontrar, ¿se acuerdan? Porque Google hacía match con esas palabritas clave y lo que querías era que te diera un, un- un match que se ajustara a las palabras clave que estabas escribiendo en tu pantalla de búsqueda. Y esto con la inteligencia artificial ha evolucionado. Ahora, ¿cómo buscamos? Hacemos una pregunta en lenguaje natural y le damos a la herramienta de búsqueda la mayor cantidad de información posible para que nos dé la respuesta a la pregunta que estamos buscando. Se ha perdido un poco el interés sobre de dónde salió la información o sobre ese match de palabras claves.
Ya ahora la inteligencia artificial entiende tu intent, entiende tu intención y te contesta de manera puntual lo que le estás preguntando. Entonces, esa búsqueda es básica si la comparamos con otros niveles de inteligencia artificial, pero aún así es una búsqueda que ha evolucionado mucho en los últimos N años, tal vez 5 o 6 años, desde que empezó el tema de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Entonces, la búsqueda tiene un nivel de autonomía muy bajo porque, bueno, te regresa ciertas respuestas. Luego viene el chat. La mayoría de plataformas SaaS ya tienen diferentes pantallas de chat donde tú haces preguntas y se te genera una respuesta con base en la información a la que tiene acceso la plataforma, ¿no? Entonces, hay chats, casi ya cualquier herramienta de SaaS tiene por ahí una pantallita de chat en donde tú puedes hacer preguntas y la herramienta te responde. Entonces, es un nivel más allá porque ese chat definitivamente usa las capacidades de búsqueda, pero además te da respuestas un poquito más elaboradas. El siguiente nivel de autonomía son capacidades dentro del producto. Si ustedes entran a cualquier plataforma SaaS, vemos por ahí el genérame un slide de esta información o ayúdame a hacer un resumen de este documentote. O al revés, tengo estas 3 líneas, ayúdame a hacerlo más largo y más formal, ¿no? Que suene diferente. O ayúdame a corregir la ortografía. Todos esos son in-product features que hacen uso de la inteligencia artificial y que nos ayuda a resolver problemas específicos dentro de mi plataforma SaaS, pero tienen funcionalidades muy limitadas, ¿no? Son botoncitos que aparecen aquí y allá en nuestras plataformas SaaS para resolver problemas muy puntuales, ¿vale? Ahora, las de Google, por ejemplo, me gusta mucho que con un texto le das ahí el botón de inteligencia artificial y te hace un slide muy padre, ¿no? O que generas texto y te genera una imagen para que acompañes la presentación. Todos esos serían in-product features de una plataforma SaaS. Y luego, bueno, vamos a hablar del término que más nos interesa para esta sesión, ¿no? Que es el tema de los agentes virtuales. Los agentes virtuales representan el mayor nivel de autonomía de una plataforma SaaS. Y vamos a pasar aquí el slide eh, para mostrar algunos ejemplos. Como les decía, voy a estar brincando de conceptos genéricos a cómo lo resolvemos en Atlassian, ¿no? En Atlassian tenemos una pantalla de búsqueda que le llamamos el Rovo Search. Rovo es nuestra herramienta de inteligencia artificial que vive en Jira, en Confluence, en todos los productos de Atlassian. Entonces, ese Rovo Search te ayuda a hacer el conocimiento accesible. Tú le preguntas y te responde. Tenemos un Robo Chat, que ya sería muy parecido a lo que haces eh, con Claude o con ChatGPT, donde tú puedes hablar con un agente virtual, estar interactuando con él, subirle archivos, pedirle que te haga un análisis, etcétera. Entonces, esto es el RoboChat. Y además, en Atlassian tenemos Robo Agents. Los agentes, estos Robo Agents, ya son, digamos, chats un poquito más evolucionados con un propósito específico para atacar workflows de la empresa. Entonces, esa es la definición de un agente. Es ya eh, digamos, un nivel siguiente de un chat que podemos utilizar, y este es el término más importante cuando hablamos de agentes. A un agente lo podemos ver como un colaborador adicional. ¿Sale? Pero no es un colaborador físico, es un colaborador virtual. Entonces, este colaborador virtual tiene ciertas tareas específicas, pero le puedes asignar tareas. Eso es lo más relevante de un agente. Dentro de un flujo empresarial, a la gente le puedes ir asignando tareas. Y aquí hay un ejemplo de 3 tipos de agentes, ¿no? Un agente de marketing, un agente de ingeniería o un agente que es un diseñador. Y dentro de un flujo empresarial puedo invocar a esos agentes y asignarles tarea. Entonces, en estas plataformas SaaS, como las que veíamos, en el momento en que llegas a utilizar un agente o a configurar un agente, es un agente ya especializado al cual le puedes delegar tarea. Puntualmente en Jira, en los productos de Atlassian, cuando tú asignas un ticket a alguien, ahora ya tienes la capacidad de no asignárselo a una persona, sino a un agente virtual. Y ese agente virtual ya sabe qué hacer con el ticket, hace su trabajo
y te regresa el ticket con su parte del trabajo terminada, ¿vale? Eso es lo que tienen que hacer los agentes virtuales, poder recibir parte del trabajo y regresarte el trabajo terminado, ¿ok? Aquí vienen, bueno, la definición de agentes, que son agentes personalizados con cierto comportamiento, que tienen acceso a cierto conocimiento y pueden generar acciones para llegar a ciertas metas. Y aquí algunos ejemplos de los agentes que vienen out of the box en los productos de Atlassian. Hay un agente que te ayuda a organizar el trabajo, uno que te ayuda a definir em, indicadores clave de desempeño, uno que te ayuda a analizar una reunión y generarte tareas y asignarle tareas a las personas dentro de la reunión, planear trabajo, revisar código o encontrar a la persona adecuada para resolver algún problema, ¿no? Encontrar el talento adecuado dentro de la organización. Entonces, hay muchos agentes virtuales embebidos en estas plataformas SaaS, ¿ok? Em, Estos agentes vienen out of the box, pero también los podemos generar nosotros, podemos personalizar nuestros propios agentes. Entonces, si queremos personalizar nuestros agentes, es importante considerar cuáles son los ingredientes del agente, cómo se construye un agente. Entonces, el primer ingrediente es poder definir qué es lo que la gente hace, qué queremos que haga el agente. Súper importante encontrar el objetivo de la gente. Es súper importante determinar por qué ese agente importa. Y ahorita que hablemos de mejores prácticas, vamos a abundar en por qué la gente importa. Es muy importante saber cómo se va a invocar el agente, cuál es el disparador del agente. ¿Es un agente que vamos a mandar llamar manualmente desde un workflow o es un agente que se va a disparar solito al momento que se cumplan ciertas condiciones? O sea, es muy importante entender este agente que estamos diseñando, cómo se va a invocar y cómo lo voy a conectar tanto para entregarle la información que la gente necesita para trabajar, como para tomar el resultado que haga la gente. Entonces, esas interfaces de la gente son muy importantes, ¿vale? Ahora, los agentes virtuales van a entregar diferentes resultados dependiendo del conocimiento al que tengan acceso. Se habla mucho del tema de alucinaciones cuando hablamos de inteligencia artificial, que le pedimos algo o le preguntamos algo a la inteligencia artificial y como los LLMs tienen acceso a un montón de información que alguna es real y otra no, eh, los entrenamos con libros de ciencia ficción y los entrenamos con un montón de información que pudiera no ser real necesariamente, pues a veces tú haces una pregunta a la gente virtual y te da una respuesta de algo completamente irreal, ¿no? Eso se llama una alucinación. Entonces, para mitigar las alucinaciones, lo que recomendamos es que la gente virtual tenga acceso a ciertos cuerpos de conocimiento en donde sí exista información fidedigna, donde sí exista información confiable, ¿vale? Entonces, cuando estamos desarrollando un agente, este acceso al conocimiento es súper importante. Entonces, ¿con qué vamos a alimentar a la gente para que nos ayude a generar el trabajo que tiene que generar? Y por último, ¿cuál va a ser la salida del trabajo de ese agente? Ahora, un agente virtual te puede entregar texto, te puede entregar código, te puede entregar un análisis en un semáforo, te puede entregar un ticket cambiado de estatus. O sea, hay diferentes salidas que te puede entregar ese agente y es importante entender qué voy a hacer con esa salida. ¿Cómo es que esa salida se va a convertir en un outcome, en un resultado? ¿Vale? Entonces, es importante considerar todos estos ingredientes al momento de desarrollar un agente. Hoy por hoy, las plataformas SaaS nos permiten generar agentes muy fácilmente. Muchos de los que estamos conectados en esta sesión seguramente tenemos acceso a una consola para configurar agentes. A ver, ¿alguien me puede decir quién de los que están en la reunión tiene acceso a una plataforma de configuración de agentes virtuales? Solo pónganme ahí en el chat sí o no, por favor. ¿Sí tengo o no tengo acceso? Sí, exacto. Sí, no, ok. Sí, sí, no, ok. Veo más sís que nos. Entonces, en general,
está empezando a pasar eso en el mercado, ¿no? Ya la mayoría de personas empezamos a tener acceso a plataformas SaaS y esas plataformas SaaS nos dan la capacidad de generar agentes virtuales. Ahora, la simplicidad de meternos ahí, darle 3 clics y generar un agente virtual, no quiere decir que necesariamente esos agentes virtuales sean útiles o estén siguiendo mejores prácticas o realmente sean productivos. Entonces, lo que quiero hacer ahora es darles algunos tips para que cuando estén diseñando un agente virtual, pues traten de alinearse a mejores prácticas. Entonces, primero es, primera mejor práctica sería entender todos estos ingredientes, ¿no? Entender la diferencia entre los cuerpos de conocimiento a los que le damos acceso, las interfaces y disparadores, salidas, etcétera. Eh, el, ya hablando un poquito de mejores prácticas, la siguiente sería tener claro cuándo construir un agente. Eh, a ver, veo por aquí una mano levantada. Si tiene una pregunta, Andrés, por favor, ponla en el chat. Y si es necesario, te abrimos el micrófono, ¿vale? Este, entonces, el siguiente punto que es importante de mejores prácticas es saber cuándo construir un agente. Me he encontrado, y ahora bueno, voy a visitar clientes y veo gente que tiene Atlassian y que empiezan a configurar agentes, gente que dice, no, es que hice un agente padrísimo que me ayuda a analizar mi reporte trimestral y me da el análisis del reporte trimestral. Y yo, ok, es un reporte trimestral. ¿Quién tiene acceso a ese reporte trimestral? No, nada más yo, es mi reporte trimestral. O sea, es un agente que utilizas una vez al trimestre. ¿Y cuánto tiempo te tardabas en hacer ese análisis? No, me tardaba como media hora. Ah, y con el agente, no, me tardo como 10 minutos. Ok, te está ahorrando 20 minutos cada 3 meses. Pero además, tuviste que configurar el agente y lo tienes que mantener cada que cambia el formato del reporte. ¿Sí me entienden? O sea, el tema aquí es, hay veces que estamos generando agentes solo porque podemos. ¿Ok? Sin realmente ponernos a pensar cuándo es necesario construir un agente. Entonces, estamos haciendo agentes que son ridículos, que no nos agregan ningún valor y que no le aportan nada a la organización. Entonces, ¿cuándo sí debemos construir un agente? Primero, cuando la tarea a realizar sea suficientemente compleja. ¿Ok? Si es algo que tú puedes hacer rápido, tú solo, sin mucha complejidad, no tiene sentido hacer un agente virtual para eso. Entonces, los agentes, porque ojo, los agentes consumen tokens, consumen energía eléctrica, consumen agua. Seguramente habrán escuchado por ahí muchas quejas respecto a eh, que los agentes virtuales son muy sedientos, toman mucha agua y consumen mucha energía. Todos tenemos esas preocupaciones, ¿vale? Entonces, hay que hacer un uso realmente eficiente e inteligente de estos recursos. Entonces, primero es utilizarlos realmente cuando son tareas complejas. Segundo, cuando la gente va a tener acceso a la información que necesita para hacer su trabajo. Si los datos no existen, si el cuerpo de conocimiento no es suficientemente bueno como para que un agente virtual tome la información de ahí y ejecute su trabajo, entonces estamos desperdiciando recursos, ¿vale? Entonces, el segundo eh, elemento que debemos de considerar antes de construir agente es si es que tenemos los datos listos para alimentar ese agente. Entonces, tiene que ser una tarea compleja y tenemos que tener los datos listos. Tercero, es un agente que idealmente debería poder escalar. Si solo lo voy a usar yo cada 3 meses, es una pérdida de tiempo, ¿ok? El tiempo que le inviertes a configurar tu agente, el tiempo que le inviertes a ajustarlo y que le vas a tener que invertir a mantenerlo cada que haya un cambio en la información, en las fuentes de datos, eh, es un desperdicio de tiempo si no escala. Entonces, cuando estemos desarrollando un agente, es importante que pensemos en algo que pueda ser utilizado por mucho más personas o de manera bastante frecuente. Tiene que ser escalable, ¿vale? Y finalmente, que tengo claro el workflow, que tengo claros los pasos que debería de poder ejecutar ese agente para entregarme el resultado, ¿ok? Entonces, por favor, antes de hacer un agente, a menos que lo estén haciendo de prueba o para familiarizarse con la plataforma, ahí
está bien, siempre hay que ser curiosos jugar con las plataformas y herramientas, pero ya que estén familiarizados con el agente, con la plataforma, para realmente generar un agente que vaya a ser exitoso y útil en la organización, hay que hacernos estas preguntas y la respuesta tiene que ser sí a todas. Una tarea compleja, los datos están listos, puede escalar y entiendo los pasos tanto para entregarle la información como para eh, procesar el resultado que me va a entregar el agente. Si ese workflow no está claro, igual va a ser un desperdicio de tiempo el agente. ¿Ok? Ahora, les voy a hacer aquí otra preguntita. ¿Han escuchado hablar de este concepto, Markdown Prompting? A ver, por favor, ayúdenme a escanear el código QR y díganme si sí o si no. Quiero ver quién ya ha escuchado el término, quién conoce el concepto y lo usa regularmente o quién nunca había escuchado el término. Ayúdenme, por favor, a escanear y contestarla. Bueno, veo que están contestando por acá en el chat. Ok, la mayoría no han escuchado, nunca han escuchado de Markdown Prompting. Ok, entonces para tomarle unos minutos a hablar del tema. Vale, entonces, al momento de construir un agente virtual, la primera recomendación es precisamente utilizar los prompts utilizando Markdown. ¿Qué es Markdown? Markdown es una estructura en la cual divides la información de tal manera que la máquina lo puede interpretar más fácilmente. ¿Ok? Entonces, eh, cuando nosotros escribimos un prompt, hay algunas otras mejores prácticas que les voy a decir, pero lo primero es tratar de no aventar todo el texto en una solo enunciado, sino tratar de usar divisores con caracteres, que puede ser cualquier tipo de carácter, y aquí les voy a mostrar un ejemplo, simplemente para que a la máquina le quede claro cómo se divide el prompt que estamos escribiendo. Entonces, esto sería un prompt en texto plano, ¿ok? Eres un agente de TI, de soporte. Cuando un ticket llega, tienes que leer el resumen, la descripción. Si tal cosa es esto, baja la prioridad. Si es esto, cambia esto. O sea, le vas definiendo a la gente lo que tiene que hacer. Y esto está bien. O sea, esto es un prompt bien construido porque sigue las otras mejores prácticas que ahorita les voy a mostrar. ¿Ok? Entonces, este es un prompt bien construido. Pero si lo cambiamos a Markdown, sería hacer algo así. Decirle claramente a la gente, esto es tu rol, esta es la tarea que quiero que ejecutes, estas son las actividades de ruteo que quiero que ejecutes, esta es la acción y las restricciones. ¿Ok? Este asterisco, asterisco no tiene que ser un asterisco, asterisco. Podría poner, perdón, gato, gato. Podría poner asteriscos o podría poner un uno, un 2, un 3. O sea, el tema de Markdown es que no sigue una notación, no es estricto como programar código, lo cual sí necesitarías una notación. Es simplemente poner separadores para que a la gente virtual le quede claro en dónde se divide la información y cuáles son los temas importantes, ¿no? Entonces, si haces este tipo como de tablas, de divisiones entre los diferentes elementos de tu prompt, eso sube de manera interesante el éxito de cada ejecución de la gente, porque al final la máquina puede interpretar mucho más fácil esto que esto. ¿Vale? Entonces, la primer mejor práctica cuando estemos desarrollando un agente es tratar de utilizar Markdown. Traten de meterle un poquito de divisiones con caracteres especiales, que otra vez puede ser cualquier cosa, una diagonal, un número, simplemente para hacer que el prompt sea más claro y la máquina pueda entender más claramente las intenciones que si solo es texto plano. Entonces, este sería un ejemplo de un prompt escrito en Markdown, ¿vale? Entonces, primer mejor práctica, o segunda más bien, porque la primera es pregúntense cuándo en realidad es importante un agente virtual. Segunda, cuando lo estén desarrollando, escriban el prompt en Markdown. Luego, hay que empezar todos los prompts para crear un agente virtual dándole cuál es su identidad
y propósito. Si regresamos acá al ejemplo, estamos empezando justamente con eso. You are an IT support triage agent for Jira Service Manager. ¿Ok? Le estás dando esa identidad y propósito. Le tienes que decir, vamos a comportarnos de esta manera, este es nuestro rol y esto es lo que se espera de nosotros. Y si se fijan, empieza con un bloque, o sea, ese identidad y propósito se lo pones como un bloque inicial al, a la gente. Algunas plataformas SaaS inclusive tienen esa parte como una cajita que llenas por separado, ¿no? Cuando estás configurando tu agente virtual, lo primero que te dicen, ¿cuál es el propósito y la identidad de la gente? Ahí también es importante que le digamos cómo quiero que se comporte, ¿no? Porque no es lo mismo si quiero que me regrese código, que quiero que me regrese código que utilice ciertas prácticas, o quiero que simplemente me diga sí o no, o que apruebe o que rechace. O sea, esa eh, claridad se la tenemos que dar en esta identidad y propósito, ¿vale? Después, tenemos que ser súper explícitos en qué queremos que haga. Hay que utilizar verbos directos. Ejecuta esto, cambia la prioridad, agrega un comentario, haz un resumen. O sea, tenemos que ser bien explícitos en cómo dirigimos a la gente virtual, ¿vale? Eh, y por último, hay que tratar de romper tareas complejas en tareas más pequeñas y agentes más simples. Algo que he observado en la mayoría de herramientas de inteligencia artificial es que si tratas de hacer un agente con múltiples propósitos, a veces se pierde y se brinca un paso. O sea, como no es tal cual una máquina de estados en la que tú le defines todo lo que tiene que hacer, es un agente que interpreta tu prompt. A veces lo que pasa es que se brinca un paso o no hace todo como lo debe de hacer, ¿no? Entonces, la recomendación es romper una tarea compleja de múltiples pasos en diferentes agentes y conectarlos uno con otro. Entonces, en vez de hacer un agente que haga un montón de cosas, es mejor hacer varios agentes con un propósito más específico y conectarlos. Entonces, cada agente tiene claramente su identidad, sabe exactamente qué tiene que hacer y las probabilidades de que se confunda son mucho, mucho más bajas. ¿Vale? Listo. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, voy a seguir entonces. Ahora, dentro de mejores prácticas, las que estaba comentando hace unos momentos son sobre cuándo y cómo generar el agente. Ahora, ya que lo estoy haciendo, ¿cómo lo gobierno y lo gestiono? Algunas de estas les van a sonar muy obvias a las personas que hacen desarrollo de software, porque al final, pues un agente virtual es software, pero para la gente que no somos desarrolladores de software, algunas de estas no son tan obvias, ¿no? Entonces, a ver, primero es importante tratar de tener el agente en producción y el agente que estoy desarrollando. Así puedo con más confianza editar el agente que estoy desarrollando sin pegarle a producción. Entonces, siempre tratar de utilizar al menos dos ambientes separados, el que está operando y el que estoy desarrollando. Entonces, primer mejor práctica de gestión, utilizar dos ambientes separados, el de staging y el de producción para el agente. Em, Segundo, en esta cadena de modelo de dos agentes, tratar de mantener un registro de cambios. O sea, cada que le hagas un cambio a la gente, r- trata de guardar ese histórico sobre qué hacía la gente antes y qué hace ahora cuando le hiciste el cambio. ¿Vale? Tercero, trata de nombrar tu agente de manera clara y utilizando una convención. O sea, que sea evidente para qué sirve el agente, qué versión es a lo mejor, quién tiene acceso a él. Entonces hay que utilizar una descripción de nombres claro, porque luego abrimos la lista de agentes en las plataformas así, test uno, test uno más, test 2, test, pero no sabemos ni quién lo creó, ni para qué, ni es prueba de qué. Entonces, es importante que los agentes pues tengan un nombre claro para si estamos haciendo que la gente sea disponible a más personas dentro de la organización, pues puedan saber exactamente para qué sirve ese agente, ¿vale? Y por último, como les comentaba, el agente tiene que tener acceso a cierto conocimiento. Mientras más
precisos a ese conocimiento, el agente va a ser más efectivo. Y además hay que proveerle suficiente contexto. Entonces, el resto de la sesión la voy a utilizar para hablar de la importancia del contexto, pero bueno, es importante que las fuentes de conocimiento estén actualizadas. Ahora, eh, en alguna de mis roles en trabajos anteriores, me tocó ser Knowledge Manager en una organización acá en Canadá. Y como Knowledge Manager, uno de los retos que teníamos, o el reto más importante, era poder tener conocimiento actualizado, ¿no? Porque la organización o las organizaciones hoy por hoy generan conocimiento por todos lados y ese conocimiento a veces está en conflicto o a veces generas nuevo conocimiento y no retiras el anterior. Entonces, mantener el conocimiento actualizado era un reto brutal. Eso ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque hoy la misma inteligencia artificial generativa nos puede ayudar a limpiar conocimiento obsoleto. Y a veces la máquina no sabe cuál es el adecuado, pero si usas el prompt adecuado, te puede ayudar. Por ejemplo, puedes usar prompts para decirle, revisa mi base de conocimiento y encuentra documentos con información que esté en conflicto, que este diga una cosa y este diga otra, ¿no? Y así la vas depurando. Es mucho más fácil hacer esto teniendo un agente virtual que te ayude a identificar los conflictos, em, y entonces ya tú manualmente remueves. O inclusive le puedes decir al agente virtual, si identificas un conflicto, toma la versión más nueva y retira la anterior. ¿Ok? Entonces hay que utilizar la misma inteligencia artificial para curar ese conocimiento. Entonces, en la medida en la que ese conocimiento esté más actualizado y sea más confiable, los agentes virtuales van a dar mucho mejores resultados. ¿Vale? Y por último, hay que proveerle suficiente contexto. Entonces vamos a hablar un poquito más del contexto. En Atlassian estamos convencidos de que la inteligencia artificial por sí sola ahorita no nos va a dar los resultados que esperamos. Para tener realmente aceleración, tenemos que tener inteligencia artificial más el contexto. ¿Ok? En Atlassian al contexto le llamamos la gráfica de trabajo en equipo, Teamwork Graph. ¿Ok? Y ahora sí les voy a mostrar muy rápido, porque no quiero hacer esto un comercialote de Atlassian, nuestro portafolio. ¿Vale? En Atlassian, esto es Jira, para los que dijeron, sí conozco Atlassian y conozco Jira. Jira es un app de Atlassian de todas estas que tenemos. ¿Vale? Entonces, tenemos Jira, que es para gestión de trabajo, ahí gestionamos proyectos y tickets. Tenemos Confluence para gestión del conocimiento. Tenemos Loom, que es como nuestro TikTok corporativo, es una plataforma de video donde puedes guardar video, consumir video, transcribir video. Tienes agentes virtuales que puedes subir a reuniones, etcétera. Todo eso es con Loom. Tenemos una plataforma para gestión de productos, algunos productos para gestión de la estrategia empresarial, varios productos para desarrollo de software, porque ahí nacimos, Atlassian nació en el desarrollo de software, y tenemos también una plataforma de mesa de ayuda, ¿no? Una tiquetera, plataforma de gestión de tickets, que tiene gestión de tickets, gestión de activos y gestión de clientes. Entonces, todos estos productos tiene Atlassian. Y además nos integramos con un mundo de herramientas de terceros, ¿no? GitHub, Figma, Google, Microsoft, Dropbox, Zoom, Workday, SAP, lo que quieran, ¿no? O sea, en Atlassian siempre tratamos de ser muy abiertos y podernos integrar con la mayor cantidad de tecnologías que hay allá afuera. Pero al centro de toda nuestra plataforma, al centro de todos nuestros productos, está nuestro motor de inteligencia artificial, que es este hexagonito que vemos aquí, que le llamamos Robo. Es nuestro robot de inteligencia artificial, Atlassian Robo, que fue el que les mostré muy al principio, que tiene búsquedas, tiene chat y tiene agentes virtuales. Este motor de inteligencia artificial es muy potente porque tiene acceso a la gráfica de trabajo en equipo, al Teamwork Graph. Y les voy a explicar qué es el Teamwork Graph y cómo es que el Teamwork Graph entrega contexto a toda la plataforma de Atlassian. Entonces, bueno, el Teamwork Graph es la relación causal entre todo lo que pasa en la organización. Y aquí un ejemplo. Piensa en cualquier work item, cualquier elemento de trabajo, una tarea que te asignaron para un proyecto, un ticket donde un usuario está pidiendo algo,
y tienes que ejecutar ese algo o entregar ese algo. Eso se llamaría work items, trabajo que tienes que hacer, una tarea de un proyecto, un ticket, lo que sea que alguien tiene que ejecutar. Ese work item lo tiene que ejecutar alguien, ¿no? Puede ser una persona. Eh, Ahora, este work item seguramente para poderlo ejecutar necesitas acceso a cierto conocimiento. Entonces, la base de conocimiento y en dónde está el conocimiento necesario para ejecutar ese work item típicamente está desconectado. Bueno, en el Teamwork Graph, en los productos de Atlassian, podemos tener esa relación donde el conocimiento nos alimenta el cómo ejecutar el work item. Ahora, ese conocimiento lo generan varios colaboradores, ¿ok? Pero además, ese conocimiento a veces viene de reuniones. O sea, en ciertas reuniones se habló de ciertas cosas y eso no queda documentado en ningún lado y se pierde. Entonces, al final tú ejecutas un work item sin haberte enterado que había una junta grabada que te daba información para ejecutar ese work item. Entonces, en este Teamwork Graph, toda esa información se conserva, nada se pierde, ¿vale? A lo mejor hay un diseño en otra herramienta como Figma relacionado a ese work item y a lo mejor hay un Google Docs y a lo mejor un registro de recursos humanos y tu calendario, tu correo. Entonces se va expandiendo todos los elementos tecnológicos donde hay información relevante para este work item, pero que en un esquema tradicional no está conectada. Entonces, este Teamwork Graph lo que hace es conecta todas estas piezas para que cuando ejecutes un work item tengas claro todo el contexto alrededor. Y podemos ir más allá. ¿Cuáles son los activos empresariales que te ayudan a ejecutar el work item? Si hay código, o sea, a nivel línea de código, ¿cómo te puede ayudar a ejecutar ese work item? Y después empezamos ahora sí a hablar de los agentes virtuales. Ya hablamos que hay agentes virtuales que tenemos. Entonces, un agente virtual que te ayuda a facilitar una reunión o hacer brainstorming no es igual si lo tienes aislado que si tiene acceso a todo este Teamwork Graph. Igual si tienes un agente virtual que va a hacer un análisis de bloqueos, si tiene acceso a todo este Teamwork Graph, te va a dar resultados mucho más contundentes. Y les voy a enseñar unos ejemplos más adelante. ¿Vale? Entonces, el agente virtual, cualquier agente virtual, si lo enriqueces con el contexto, en este caso del Teamwork Graph, y ahí estoy hablando otra vez en términos de Atlassian, pero en general, cuando hagan un agente virtual, la mejor práctica es entréguenle el contexto y el conocimiento que necesita. Mientras más contexto tenga, es mucho más eficiente. Y les voy a enseñar unos ejemplos más adelante. Entonces, en Atlassian, nuestros productos se conectan por default a más de 50 plataformas out of the box, pero además puedes manualmente conectarlo a muchos más productos. Y ahora en este mundo de la inteligencia artificial, pues conectarte a tu calendario y conectarte a código no es suficiente, porque ahora tenemos agentes virtuales como los de OpenAI, como los de Anthropic. Entonces hay diferentes tipos de agentes virtuales que también deberían de tener acceso a este contexto, ¿vale? Entonces, en Atlassian proporcionamos acceso a este contexto no solo a los agentes virtuales de Atlassian, sino a cualquier agente virtual que ustedes estén configurando con cualquier herramienta, ¿vale? Entonces, en ese sentido, los agentes virtuales de Atlassian están disponibles como MCP. Y antes de hablar de MCP, vuelvo a la pregunta. ¿Quién sabe qué es un MCP server? ¿Me podrían comentar si han escuchado el término? A ver, eso lo escucho aquí en el chat. No, no han escuchado de la MCP server. Si pueden escanear el QR o poner aquí en el chat. Si saben algo de MCP server. No habían escuchado. ¿No abre el QR? Sí, 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 abre. Miren, si no les abre, ya hay personas a las que sí. Ok, al menos aquí tenemos una persona que sabe que es un MCP server y lo usa regularmente. Vale, entonces les voy a contar un poquito de qué es un MCP server. Un MCP server es una plataforma de integración que se desarrolló específicamente
para poder intercambiar información entre plataformas de inteligencia artificial. ¿Ok? Los fabricantes de soluciones de inteligencia artificial se dieron cuenta muy rápidamente que ninguno iba a ser el único. ¿Vale? O sea, Google dijo, ok, va a haber empresas que van a tener Google, pero hay otras que van a tener OpenAI, pero va a haber otras que van a tener Anthropic, pero van a haber otras que, o sea, entonces todas las empresas que nos dedicamos a proveer soluciones de inteligencia artificial, llegamos muy rápido a la conclusión de que no hay manera de que íbamos a ser los únicos. Entonces se generó este concepto del MCP Server, que es un API de integración entre diferentes proveedores de inteligencia artificial para intercambiar información o herramientas o cualquier comportamiento que una inteligencia artificial pueda utilizar de otra. ¿Ok? Entonces, en Atlassian tenemos este Teamwork Graph que nos parece maravilloso y que nos encanta y que lo hemos utilizado, pero sabemos que no todo mundo va a utilizar Atlassian Robo. Sabemos que el mundo de la IA es mucho más grande que esto. Entonces lo que hacemos es proporcionamos acceso a nuestro contexto a cualquier agente de inteligencia artificial. Entonces, a eso le llamamos el MCP Server. Bueno, es un concepto genérico, pero nuestro Teamwork Graph está disponible como MCP Server. Em, y aquí, sin entrar en mucho detalle técnico, lo que quiero mostrarles es un ejemplo de dos agentes de Cloud Code igualitos. Uno que solo tiene acceso a los skills normales de Cloud y otro que tiene acceso al Teamwork Graph. ¿Vale? Entonces, tenemos dos agentes virtuales igualitos, uno que tiene acceso a Cloud Code y otro que solo tiene acceso a Teamwork Graph. A estos dos les pido lo mismo. O sea, hazme un PI con una plataforma. O sea, le doy exactamente el mismo prompt a los dos. Y o sea, si lo buscan en YouTube está el video completo. No los quiero aburrir aquí con un video de 20 minutos o media hora donde le estamos escribiendo el prompt y todo este tema. Pero la conclusión a la que quiero que lleguemos es, si tienes dos agentes igualitos y les das la misma instrucción, pero la diferencia es que uno no tiene contexto y el otro sí lo tiene, al final los resultados son bastante contundentes. El agente que no tenía contexto se consumió 57 tokens y el que sí tenía contexto solo se consumió 29. El precio fue bastante diferente, más de la mitad del dinero se consumió el que no tenía. Y en tiempo también fue más rápida la ejecución del que sí tenía contexto. Entonces, en la medida en la que los agentes virtuales les proporcionemos acceso al contexto, los vamos a hacer mucho más eficientes, van a reducir los costos y van a ser más eficientes en uso de recursos. ¿Vale? A ver, creo que había una pregunta acá en el chat. ¿Cómo se van relacionando esa información por un ticket, por una versión de código? Bueno, es que en el Teamwork Graph, cuando se va relacionando la información, al menos en la plataforma de Atlassian, este Teamwork Graph está preconstruido en la herramienta. Entonces, cuando tú vas agregando y conectando las piezas dentro de la herramienta, se construye este Teamwork Graph solito. De hecho, si son usuarios de Jira, pueden entrar a esta página, así tal cual, teamworkgraph.com, se firman con su instancia de Jira y les da su Teamwork Graph. O sea, pueden ver su Teamwork Graph. Aquí voy a ver el mío, ¿no? Entonces, aquí viene mi Teamwork Graph, viene cuáles son los elementos en los que he colaborado últimamente, con qué personas, etcétera. Y de aquí, bueno, cada cosa que hago, se puede ir expandiendo, ¿no? O sea, si estoy trabajando con alguien, pues me dice esa persona cómo se relaciona también con el Teamwork Graph, etcétera. Entonces, y también me dicen qué fuentes he trabajado en Google, en Slack, en Salesforce, en Jira. Entonces, este Teamwork Graph eh, es la columna vertebral de todo el contexto de las plataformas de Atlassian. Entonces, si son usuarios de Jira o de cualquiera de nuestros productos, en la nube tienen acceso a este Teamwork Graph, ¿vale? Entonces regreso a la presentación. Am, Listo, entonces,
con esto, nosotros hemos hecho varias mediciones al respecto y los resultados son contundentes. Si a tu agente virtual le das acceso a suficiente contexto, la mejora en la calidad de la respuesta es 44%, pero además el consumo de tokens, que hoy por hoy cualquier director de tecnología hoy está preocupado por el tema de consumo de tokens, ¿no? Hoy todo mundo queremos utilizar la inteligencia artificial. Antes era gratuita, eran plataformas más de demo, pero ahora que todos los vendors de inteligencia artificial estamos cobrando por tokens, bueno, todos queremos consumir menos tokens, ¿no? Entonces, dándole el contexto adecuado a la gente virtual, lo hacemos mucho más eficiente y reducimos de manera importante el consumo de tokens. Entonces, por esto la relevancia del contexto, ¿vale? Em, y aquí les muestro un ejemplo de un agente virtual con contexto. Aquí nada más le estoy diciendo, mi prompt es súper sencillo. Dame un resumen corto de las tres cosas más importantes que mi equipo hizo esta semana, ¿vale? Entonces, en este prompt no hay información sobre quién soy yo, sobre quién es mi equipo, ese tipo de cosas, pero si la herramienta tiene el contexto, bueno, sabe que tú eres Brian, quién es tu equipo, a qué trabajo o qué trabajo ha ejecutado tu equipo en la semana, ya sean incidentes, documentos, branches de código, deployments en producción. Y esto se conecta a diferentes herramientas, ¿no? Se conecta a un GitHub, se conecta a un Confluence, se conecta a una herramienta de ticketing. Entonces, te puede contestar fácilmente a un prompt tan genérico porque tiene el contexto adecuado, ¿vale? Y algunas outcomes que puede soportar un agente virtual, digo, en este caso estoy hablando del de nosotros, pero sé que muchos agentes virtuales pueden hacer cosas similares. eh, Pueden soportar estas salidas si les damos el contexto adecuado. Nos puede ayudar a reducir los ciclos de desarrollo de software. O sea, uno de los casos de uso más importante de los agentes virtuales es definitivamente el uso perdón, la ejecución de código, de generar aplicaciones. Entonces, si utilizamos agentes virtuales con el contexto adecuado, los ciclos de desarrollo de software los podemos reducir de manera muy importante. Resolución de tickets. Yo creo que esta debe de ser una de las aplicaciones en donde los agentes virtuales nos pueden dar más y realmente no los estamos usando suficiente. Eh, los agentes que atienden tickets deberían de apoyarse sí o sí de agentes virtuales para resolver los tickets más fácil, porque te pueden ayudar a rutear los tickets, a complementar la información, a hacerles agregar los campos que les faltan. Cuando estamos eh, trabajando en una mesa de ayuda, uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos es que los tickets llegan sin información suficiente. No sabemos, o están mal clasificados, o no tienen la prioridad adecuada, o no tienen la información suficiente. Bueno, ahora los agentes virtuales pueden hacer ese trabajo por nosotros y ya simplemente entregarnos los tickets bien clasificados y bien enriquecidos. Em, Nos pueden ayudar los agentes virtuales a mejorar el código y la documentación, a tener mayor consistencia y calidad de requerimientos. Ahorita les voy a enseñar un agente virtual que utiliza una empresa. También les voy a contar del caso de éxito de esta empresa que está público en línea, pero que me da una muy buena guía de cómo van a avanzar los agentes virtuales en el futuro, ¿vale? Ayudar a mejorar la alineación con los stakeholders de la empresa, porque un agente bien enriquecido entiende cada tarea a qué objetivo organizacional pudiera estar conectado, ¿no? Acá, si nos regresamos al Teamwork Graph, una parte importante del Teamwork Graph son las metas corporativas. No, pues tengo goals por aquí, pero las metas corporativas es parte importante del Teamwork Graph y entonces es fácil tener esa alineación entre diferentes stakeholders si hablamos del mismo idioma y de las mismas metas de negocio, ¿vale? Y finalmente, lo que decíamos ahorita, o sea, tener conocimiento más adecuado, más inteligente, descubrir problemas en el conocimiento y mantener el conocimiento adecuado es algo que la inteligencia artificial nos puede ayudar.
¿vale? Entonces, lo que me queda nada más para cerrar la sesión es enseñarles algunos ejemplos de agentes virtuales y cómo el contexto nos puede ayudar a que estos agentes sean más efectivos. Y aquí voy a pausar a ver si tienen alguna duda antes de mostrarles los ejemplos de los agentes. Em, Aquí veo un comentario. En la actualidad, Robo en Jira ya tiene la capacidad de que a partir de una historia de usuario se pueden crear los casos de prueba tal cual. Sí, les voy a mostrar dentro de los agentes virtuales, está justamente este caso que estás preguntando, Andrés, para hacer la generación de casos de prueba. Entonces, sí, sí, sí se puede y les voy a mostrar ese ejemplo en los próximos slides. ¿Alguna otra duda o comentario o vamos directo a ver los ejemplos de agentes virtuales? Ok, vamos directo entonces. Listo. Entonces, ya me jugó aquí una mala pasada esto porque no me está enseñando el video. Ah, interesante. Voy a refrescar la presentación. Un segundo, por favor. Listo, perdón. Entonces, este ejemplo es un agente virtual que puedo conectar a una reunión y me da el resumen de lo que se trató en la reunión, pero además me genera las tareas eh, relacionadas a la reunión. Las tareas las puede asignar a personas o también me puede decir cuáles de las ideas que se discutieron en la reunión ya se están trabajando en algún ticket. Otra vez, ese uso del contexto es fundamental aquí. Entonces le estoy diciendo, analiza esta minuta. Le estoy dando acceso a una grabación de una reunión. Entonces, la máquina va a analizar la reunión y me dice, a ver, en esta reunión se discutieron todas estas ideas. Muchas de estas ideas ya se están trabajando. Inclusive me dice aquí, mira, aquí está el link de en dónde se está trabajando esa idea y nos va a poner hasta los números de ticket, de los tickets en los que se trabaja algunas de esas ideas. Entonces, por ejemplo, un poquito más adelante, aquí están. Entonces me dice, en este ticket ya se está trabajando esta idea, en este otro ticket ya está trabajando esta idea. Entonces, la máquina tiene acceso al contexto y te dice en dónde se están trabajando las diferentes ideas. Ahora lo que le voy a pedir es, bueno, para esta idea que no se está trabajando, ayúdame a generar esa idea en un ticket de Jira. La máquina ya conoce el formato del ticket de Jira. Entonces te dice, mira, en los diferentes campos de ese ticket de Jira puedes poner esta información y te lo pone ya en términos del ticket de Jira, ya simplemente con el botón de crear un work item. Entonces, con un simple clic, puedo ya crear todo ese ticket con toda la información que necesita. Pero otra vez, este agente tiene acceso a todo ese contexto, ¿vale? Este otro es precisamente romper un epic de un proyecto en historias de usuario. Entonces aquí estoy agregando un epic, ¿no? Estoy creando una épica para un proyecto, para cualquier proyecto puedo crear la épica. Aquí pongo la descripción de la épica, prioridad, etcétera. Le doy crear. Se crea la épica y al momento que le doy clic a ver la épica, ya está toda la lista de tareas de la épica. Entonces, este agente virtual ya nos dividió esa épica en historias de usuario. Ya nos puso, estas son todas las historias de usuario que necesita esta épica. Y yo solo le di clic a crear la épica y automáticamente un agente virtual se conecta a esa nueva épica y me genera las historias de usuario. Entonces, es muy potente esto, o sea, la cantidad de tiempo que te ahorra es brutal e inclusive ya podemos llegar a diferentes niveles como asignar estas historias de usuario, ¿no? Esta me gusta muchísimo, Readiness Evaluator, y este es el que les quiero comentar del caso de éxito. Si ustedes buscan en Google, les podemos compartir el link aquí a través de Itera, de
de 24 Hour Fitness. Hay una cadena de gimnasios que se llama 24 Hour Fitness que usa este agente, el Readiness Evaluator. Y lo que dice este señor es, bueno, ahora antes de hacer cualquier cambio a producción, lo paso por este Readiness Evaluator, que simplemente lo que le digo es, evalúa esta tarea. Este agente tiene acceso al contexto, sabe qué es lo que tiene que evaluar y me entrega un semáforo con qué tan listo está ese elemento para pasar a producción. Entonces dice, bueno, en términos de completitud le falta, en claridad está bien, en tema de las dependencias está bien, pero tiene algunos temas aquí que son focos amarillos y focos rojos. Entonces, no está listo esto para irse a producción. Entonces, este señor de 24 Hour Fitness, y les digo, el caso de uso está publicado en internet, eh, dice que usa este Readiness Evaluator antes de publicar cualquier cambio a producción y que está, bueno, que con las recomendaciones que le entrega, pues él simplemente ya, si ve un foco rojo, no deja que pase a producción. Si ve todo en verde, entonces deja que pase a producción. A mí esto me da la impresión de que en muy pocos meses, tal vez años, pues ya este Readiness Evaluator va a sustituir esa aprobación manual que hoy se hace de los cambios a producción, ¿no? Una vez que veamos que los semáforos son adecuados y que todo lo que nos entrega es correcto, pues aquí vamos a eliminar el cuello de botella, que es la persona que hoy hace esas aprobaciones manuales y le podemos delegar ese trabajo al agente virtual. Este sí sería un caso de un agente virtual que es escalable, que tiene los datos que necesita, etcétera, ¿no? Que tiene un workflow que puede ser ejecutado. Entonces, este me parece un muy buen caso de uso de un agente virtual que sigue todas las mejores prácticas y que al cual en las organizaciones cada vez se le está dando más autonomía, ¿vale? Y el que comentaba Andrés en su comentario, el generador de casos de uso. Aquí estamos parados en una tarea y en esa tarea simplemente invoqué el agente de generador de casos de uso. Entonces, tal cual la tarea o la función de este agente es generar los diferentes test cases y aquí la idea es que puede crearlos en Jira o en X-Ray directamente. Entonces aquí está generando los casos de uso y puedo invocar una automatización en donde ya puedo romper esta historia de usuario en casos de uso y crearlos directamente en X-Ray. Entonces sí, existe este agente virtual, está disponible dentro de los agentes de out of the box en Rovo y adicionalmente se puede crear o se pueden crear agentes similares, ¿vale? Y bueno, este que les comentaba que a veces se crea un ticket muy vacío. Aquí vamos a crear un ticket, le ponemos resumen y algunos componentes, alguna descripción. Ok, pero todo lo demás se queda vacío. Creamos el ticket y aquí vamos a ver cómo el agente virtual empieza a cambiar la información. Inmediatamente le puso cuál es el response team, a qué geografía pertenece, la prioridad. Entonces, esos agentes virtuales nos pueden ayudar a complementar tickets que típicamente los usuarios generan muy vacíos, sin suficiente información, pero bueno, el agente virtual puede leer la información, entender el intent, entender quién lo creó. Otra vez, mientras más contexto tenga, más información nos puede dar sobre el ticket y entonces el operador que lo recibe ya lo recibe mucho más enriquecido y más listo para ser ejecutado, ¿vale? Y pues listo, eso es lo que tenía preparado para compartir con ustedes el día de hoy. Eh, Listo para la sesión de preguntas y respuestas. Súper, muchísimas gracias Gaspar por toda esta información. Vamos a ver el chat, a ver si nos han compartido algunas de sus dudas. Igual estamos viendo, Gaspar, te agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta sesión. Vamos a esperar unos minutos a ver si nos comparten algunas preguntas. Aquí en el chat nos comentan, en la actualidad, Robo en Jira ya tiene la capacidad de que a partir de una historia de usuario puede crear los casos de prueba y estos casos de prueba agregarlos a Sempir y X-Ray.
y seguir el flujo de pruebas hasta generar el informe o dashboard de resultados de pruebas. Nos preguntan por ahí, Gaspar. Sí, bueno, había leído esta pregunta hace unos minutos y sí, efectivamente, o sea, es Ok. la gente que mostré hasta la generación. Creo que el ejemplo que mostré no llega al punto de generar el informe o dashboard de pruebas. No lo muestra en el ejemplo, pero sí es posible que un agente de robo llegue hasta allá, que te permite hacer el informe de resultados de pruebas. Sí, definitivamente hay que hacer esas integraciones nada más entre las salidas de Jira hacia Zephyr o X-Ray y luego de regreso pues para poder generar ese informe, que puede ser como este Readiness Evaluator, ¿sí? Pues podría ser una combinación entre esos dos agentes, donde uno genera los casos de uso, genera los casos de prueba, y otro agente revisa los resultados y te da ese dashboard parecido a lo que vimos del Readiness Evaluator. Ujú. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna otra duda. Nos pregunta Karen Palacios, ¿dónde podemos ver el inventario de agentes de robo y si podemos hacerle ajustes? Nos Sí, pregunta. eso está fácil. Les voy a mostrar rápidamente aquí en mi pantalla. O sea, si abro mi Confluence, aquí tienen el botoncito de Ask Robo. Entonces, si le das clic a Ask Robo em, y le das clic a este botón, aquí puedes ver los agentes. Entonces está el botón de Browse Agents, y aquí en Browse Agents te da pues toda la lista de los agentes existentes a los cuales tú tienes acceso, porque hay gente que cuando lo crea decide conservarlos solo para esa persona o los puede hacer disponibles a la organización, depende de tus permisos, pero aquí ves la lista de agentes y aquí directamente está el botón de crear un agente virtual. ¿Vale? Entonces, si tienes Jira, si tienes Confluence, si tienes Jira Service Management, eh, directamente dale clic a Ask Robo y aquí en este drop down ves lista de agentes y puedes crear agentes nuevos. Súper. También nos preguntan, como freelance, ¿puedo usar la versión de Jira de 10 usuarios sin costo y hacer uso de robo? Me parece que Robo está disponible a partir de la versión estándar. Me parece que en la gratuita no está disponible. Este, podría estar equivocado, pero esa te la contesto muy fácil. Mira, vamos a atlassian.com y aquí en Products vamos a Jira y en Pricing podemos ver las diferentes. eh, sí, mira, aquí podemos ver que Robo empieza a partir de la versión estándar. No hay Robo en la versión gratis. ¿Vale? ¿Alguna Gracias, otra Gaspar. pregunta? También por ahí tenemos otra pregunta que dice, ¿un agente puede ejecutar procesos de lectura de documentos y extracción de información en formato JSON de forma confiable? Sí, sí, sin duda. Este, ya no me metí a ese detalle, pero dentro de Jira tú ya puedes asignar tareas a agentes virtuales. Entonces, estos agentes, como en donde les enseñé el desarrollo de agentes, puedes diseñar un agente y luego invocarlo desde una automation o simplemente asignarle una tarea. Entonces, a la gente lo personalizas para que haga esa lectura de los archivos y o puede interpretar los JSONs o te puede regresar en formato JSON también. Sí. Bueno, en lo que nos escriben, si es que existe otra duda, Gaspar, no sé si quieras agregar algo antes de finalizar. No, espero que la información haya sido de utilidad. Otra vez, pues tratamos o sea, sí hablar un poco de los productos, pero también de hablar de mejores prácticas en general para que se lleven la información y les pueda servir independientemente de la plataforma que utilicen. Entonces, bueno, espero que la información haya sido de su ayuda y, perdón, se haya sido de utilidad para ustedes. Y si necesitan cualquier cosa, nos pueden contactar a través de Itera. Itera es asociado de negocios de Atlassian, y a través de ellos podemos ponernos en contacto. Muchísimas gracias. Súper, no, al contrario, muchísimas gracias a ti, Gaspar. Estoy seguro que toda esta información es de muchísimo valor para todos los que estamos en esta sesión